Ya podríamos ir empezando. Se siguen conectando, pero ya son 9:03, así que vamos a comenzar. Bueno, hacemos los on y después Vamos a cierro el hacer tres usuario. son, tal cual, Julio. Vamos a hacer tres son y comenzamos. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos. Mientras se siguen conectando hermanos, hoy vamos a continuar con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista desde la página 201. Después vamos a ir a la 202 y terminamos en la 203, que es justo la terminación del libro 4. Recuerden que son 6 libros o 7 según quien lo manifieste, porque el sexto libro está dividido en dos. Hoy vamos a terminar el libro 4. Hoy nos vamos a tener la gracia de que esté Albina. Albina está haciendo servicio a un pariente, así que vamos a estar todos nosotros, que estamos siendo más de 20 aproximadamente en estos minutos, en estos momentos, y se siguen conectando. Así que vamos a... vos también ayúdame entonces, Lilian, cuando pueda le da entrada a los que se van sumando. Gracias. El subtítulo: Una nueva versión de la creación. Hay muchísimos, estábamos hablando con Marco Erice, muchísimos puntos importantísimos, así que si tienen flúor para ir remarcando, así después, perdón, cuando le damos la participación a quien quiera, está más guiado. Y dice así: una nueva versión de la creación. El primer nacido que surge de la matriz de la conciencia infinita pronuncia el nombre de Brahma, y por ello es conocido como Brahma, el creador. Este primer creador concibe la idea de luz y aparece la luz. En esa luz visualiza su propio cuerpo cósmico y el mundo toma existencia, desde el radiante sol hasta el menor de los objetos que pueblan el espacio. Contemplando aquella luz como infinitas chispas, ve todas esas chispas como una multiplicidad de seres. Pero solo es la mente cósmica la que se ve como Brahma y el resto de los seres. Y este Brahma, imaginado desde el principio de tal forma, es lo mismo que seguimos viendo hoy. Este mundo irreal ha tomado sustancialidad a causa de la persistencia de la idea de existencia. Todos los seres de este universo se mantienen como tal por sus propias ideas y nociones. Después de crear este universo por su propia fuerza mental, el creador reflexiona: he creado todo esto por la fuerza de una ligera vibración de la mente cósmica. Ya es suficiente. Ahora se perpetuará por sí mismo. Dejadme descansar. Y contemplando lo creado, Brahma se queda quieto en su propio ser en profunda contemplación. Después, lleno de compasión por los seres creados, Brahma revela las escrituras que exponen el autoconocimiento. Él sigue absorbido en el conocimiento de su propio ser, que está más allá de todo concepto y descripción. Este es el supremo estado del Creador, o Brahma Mistiti. Desde ese momento, los seres creados toman el carácter de las cosas con las que se relacionan. Si entran en contacto con la bondad, son buenas, y si entran en contacto con la perversión, son malas. Después, los seres quedan presos de esta apariencia objetiva, aunque algunos de ellos consiguen liberarse.
Y ahora vamos al otro subtítulo, que es otra clasificación de seres vivos. Este mundo ilusorio así creado se convierte en una especie de recipiente en el que las criaturas suben a la superficie y vuelven a caer en el fondo, siempre sujetas con la cadena del deseo de vivir. Esos seres vivos que surgen como olas y rizos en el océano de la conciencia infinita se manifiestan en el espacio físico y cuando se desarrollan los elementos materiales, aire, etc., parecen implicados en ellos. Entonces comienza a moverse el ciclo de los nacimientos y las muertes. Samsara. Es como si los jivas apareciesen en este mundo a caballo de un rayo de luna y entrasen en los seres vegetales, en donde se convierten en frutos que maduran con la luz del sol. Entonces ellos se convierten en seres encarnados. Las tendencias mentales estaban ya latentes y dormidas en el ser increado. Al nacer, se descorre el velo que las cubre y se ponen en acción. Algunos de estos seres nacen como, puros e iluminados, sádvicos, y desde sus primeros nacimientos rehuyen el cebo de los placeres sensibles. Otros, que solo parecen haber nacido para perpetuar el ciclo de nacimientos y muertes, tienen una naturaleza mixta de lo puro, sattva, y lo impuro, rayas, y lo inerte, tamas. También los hay de naturaleza pura, con muy ligeras impurezas, devotos de la verdad y llenos de nobles cualidades. Son muy raros, en cambio, los que solo están sujetos a la oscuridad y la ignorancia, como los seres inertes, las rocas y las montañas. Los seres en los que prepondera la pureza, sattva, con ligeros toques de impureza, rayas, carecen de egoísmo como las plantas, y como ellas viven disfrutando de sus acciones pasadas sin empeñarse en realizar otras nuevas. Carecen de deseos, están en paz consigo mismos y no pierden esa paz en las peores calamidades. Aman a todo el mundo porque a todos miran con visión ecuánime. Por todos los medios debemos cruzar el océano del dolor y dedicarnos personalmente a la investigación del ser, preguntándonos, ¿quién soy yo y cómo ha brotado este mundo de ilusión? ¿Qué nos hace abandonar todo egoísmo hacia el cuerpo y nos libera de la atracción del mundo? Entonces podremos comprender que en el espacio no existe división alguna, se manifiesten o no se manifiesten los objetos. La misma conciencia que resplandece en el sol palpita en el gusano que excava un estrecho agujero en el interior de la tierra. El sabio es capaz de investigar la naturaleza de la verdad. El sabio que es capaz de investigar la naturaleza de la verdad debe permanecer junto a las personas bondadosas y estudiar las escrituras. Si un maestro liberado del deseo de placer y con experiencia directa de la verdad debe estudiar las escrituras con su ayuda, practicando el gran yoga, obtendrá la meta suprema. Tú eres un héroe espiritual, querido Rama, lleno de bellas cualidades. Estás libre de sufrimiento. Has alcanzado el estado de ecuanimidad. Deshazte de toda ilusión con tu elevada inteligencia. Cuando te liberes de todo lo que se refiere al mundo y a los objetos sensibles, te establecerás en la conciencia no dual, que es la liberación final. No dudes que lo conseguirás, y todos los sabios de autoconocimiento seguirán tu noble ejemplo. Solo una persona tan inteligente como tú, querido príncipe, naturalmente generosa y ecuánime, y que solo ve lo bueno, merece la visión de la sabiduría que te he mostrado antes. Mientras permanezcas encarnado, vive libre de atracciones y repulsiones, adaptado a las costumbres de la comunidad en la que habitas, sin deseos ni temores de ningún tipo.
Siguiendo el ejemplo de los santos, podemos progresar hacia el estado supremo, lo cual solo se consigue después de nuestra existencia como cuerpo encarnado. El que se esfuerza seriamente es capaz de superar las tendencias mentales y vencer los últimos matices de la estupidez, tamas, y de la impureza, rayas. Con el ejercicio de la propia sabiduría, uno puede abandonar estos estados hacia el estado de pureza e iluminación, sattva. Y concluye acá esta parte diciendo: solo por un intenso esfuerzo interior consigue uno un buen nacimiento. No hay nada que el propio esfuerzo no pueda alcanzar. Por la práctica de la brahmacharya, que es la continencia o total entrega a Brahman, el coraje permanente, el desapego y una práctica inteligente basada en el sentido común, uno consigue el anhelado autoconocimiento. Ya eres un ser liberado, Rama, y debes vivir como tal. Zaira. Acá concluye el libro cuarto. Le vamos a dar paso a Marcos Erice, y bueno, después al que vaya sintiendo expresarse, por favor levántele mano y siéntase libre. Y el que quiera releer alguna línea o hacer lo que sienta, bienvenido será. Marco Erice, adelante, muchas gracias, Sairam. Om Sairam. A mi juicio, el Yoga Vasista presenta dos cosas. Por un lado, descripciones sobre todo lo que es la manifestación y lo que es la esencia, o sea, la conciencia infinita. Y por otro lado, prescripciones, es decir, da pautas de qué hacer y también cómo hacer. Lo interesante es tomar los puntos de referencia de donde se hace el análisis. Recordemos que Vasista aparece como el hijo de Brahma. Entonces, intentaré dar sobre la base de esta explicación algunas descripciones del texto que a mi juicio han llamado la atención. Dice: solo es la mente cósmica la que se ve como Brahma y el resto de los seres. Y este Brahma imaginado desde el principio de tal forma es lo mismo que seguimos viendo hoy. Este aspecto significa que lo primero que aparenta aparecer y se manifiesta es la mente cósmica, llamado el primer jiva. Vasista en todos los libros va dando diferentes formas de expresar aquello que es lo esencial. Todo, una de las cosas, es conciencia infinita. Lo que se manifiesta es el primer jiva llamado la mente cósmica. Esa mente cósmica en esta instancia aparece en nuestro contexto con el nombre de Brahma o Brahma, o sea, es decir, para darle, entre comillas, el título de creador. Pero para nosotros es importante entender que la manifestación ya de esa vibración, esa pequeña vibración, como llaman la conciencia infinita, es la mente cósmica, el jiva, el primer jiva. Entendiendo esto, vamos a poder entender lo que sigue en los diferentes párrafos. Por ejemplo, cuando dice, ¿ya? Brahma imaginado del principio de tal forma es lo mismo que seguimos viendo hoy. Entonces, ¿quién es el que ve? Nosotros, o sea, es decir, seguimos nosotros como humanos viendo que es la manifestación en el Bhutakaya, es decir, en este universo manifiesto. El segundo aspecto, ya donde dice, este mundo irreal ha tomado substancialidad a causa de la persistencia de la idea de existencia. Entonces aquí hay una connotación, la persistencia de la idea hace que esto siga manifestándose. Y todos los seres de este universo se mantienen como tal por sus propias ideas y nociones.
Y aquí viene este concepto de que nosotros, en función de que tengamos nociones e ideas, seguiremos manteniéndonos en el Bhutakaya, en la idea de que nacemos y morimos. Por lo tanto, aquí nos da una pauta, es decir, como ser, si estoy pensando de que yo soy esto, yo soy aquello, entonces ya entré en el campo de la mente cósmica y que sigue siendo manifestándose. Entonces la clave es que aprendamos a percibir sin concluir, sin conceptualizar y sin tener nociones ya sobreimpuestas sobre lo que creemos que es en aquello que percibimos. Entonces ahí hay una clave. En la medida que logremos percibir sin conceptualizar, ¿ya? Sin concluir, ahí tenemos un campo. Por ejemplo, es muy común decir, ¿cómo dormiste? ¿Ya? Y las personas tienden a responder, y dormí muy bien. Ipso facto, por la forma de haber concluido que dormimos bien, indica que tenemos identificación con el cuerpo y con la mente. ¿Cómo está el día? Y mira, el día está malo, ¿viste? Está lloviendo mucho, está horrible. Una conceptualización. Cada vez que conceptualizamos sobre la base de nuestras creencias, ¿ya? Sobre la base de nuestros paradigmas, estamos manteniéndonos en el samsara. Sigue ahí. ¿Ya? Cuando dice, Brahma revela, por compasión por los seres creados, las escrituras que exponen el autoconocimiento. Y esto también es interesante, ya que Swami mismo nos lo explica, que los Vedas surgen en el momento en que surge la llamada, entre comillas, creación. Por lo tanto, los Vedas, ¿no? Digamos que son conocimiento, que Veda significa conocimiento, ¿ya? Enseñan todas las pautas para nosotros poder, como seres humanos, vivir de una manera dármica, ¿ya? Entonces, esa es otra de las pautas que bien aparece aquí, ¿eh? Entonces, la tercera cosa, desde ese momento, ¿ya? Los seres creados toman el carácter de las cosas con las que se relacionan. Si entran en contacto con la bondad, son buenas, y si entran en contacto con la perversión, son malas. Después, los seres quedan presos de esta apariencia objetiva, aunque algunos de ellos consiguen liberarse. Es bien interesante el sincronismo que hay con el mensaje de la pizarra del día de hoy, donde Swami nos dice ya que busquemos por todas las causas posibles alejarnos de aquellas personas o contextos que nos hacen daño, ¿ya? ¿Por qué? Porque por más fuerte que seamos, podemos ser convidados a estar dentro de esa onda. Entonces, ¿no? El ser humano, es decir, en la medida del contexto en el cual se mueve, va a ir relacionándose y teniendo formas de pensamiento. Y eso es lo que dice aquí. Más adelante, ¿no? Explica cómo es la clasificación de los seres vivos, ¿ya? Pero lo interesante es cuando dice, por todos los medios debemos cruzar el océano del dolor y dedicarnos personalmente a la investigación del ser, preguntándonos, ¿quién soy yo? ¿Y cómo ha brotado este mundo de ilusión? Este aspecto es fundamental. Swami nos explica que la última parte de los Vedas, ¿ya? Es decir, que son las Upanishads, ¿ya? Y otros textos sagrados como el Bhagavata y el Bhagavad Gita, son los medios para el autoconocimiento, son digamos, los instrumentos que nos permiten ir hacia el autoconocimiento, ya que a veces no tenemos la chance de tener la compañía, como también lo dice allí, de un sabio que nos permita avanzar. Este grupo, ya que somos estudiantes, tenemos la gracia, y así lo siento, de tener nada menos que al avatar de esta era como guía, ¿ya? Porque Él está presente todo el tiempo. Él nos muestra a través de todas las cosas, y sabemos percibir su presencia. Y en la medida que nos vamos identificando, trabajando para Él y solo para Él,
el mundo se hace más leve. Querría terminar aquí tomando en consideración que son muchos los hermanos que estamos aquí para poder opinar y dejar que cada uno nos exprese ese swami a través del corazón de cada uno, lo que nos sirva para aprender respecto del autoconocimiento. Vamos a ir. Qué lindo, Marcos. Después te vamos a dar el cierre, así que guardate conocimientos para compartirnos. Marconi, adelante, Marconi. Pediste la palabra, Marconi. Sairam. Bueno, yo quería contar una experiencia que tuve. Es una experiencia para mí muy importante porque habla mi lenguaje. Cuando este conocimiento de Vasista acá que estudiamos es como fumo intangible. No es tan tangible, es difícil de comprender porque nos lleva para más allá de nuestra propia práctica de vivir, de ver las cosas, de la filosofía, cosas. Bueno, espero que pueda expresarme bien. Yo todos los días cuando voy a me acostar, bebo un poco de agua antes. Sin excepción, tengo que acordarme 4 horas de la mañana, cuando todavía el día no está alumbrado con la luz del sol, que tiene una penumbra. Bueno, entonces yo me siento en la margen de la cama y me quedo a mirar las figuras que hacen la cerámica, que es verde con puntos más oscuros. Un día, no sé por qué, mirando a un punto, veo que tiene algo que se mueve. Entonces yo me pregunto, ¿qué es que se mueve? Entonces otro se mueve también. Empiezo a ver que mariposas salen del suelo, del llano, y volan en mi dirección de mi rostro, formando en una forma de cornucópia, ¿sabes? Y yo pensaba, ¿qué es eso? Nunca he visto. Entonces el bando de mariposas se alejan y vuelven, ven en mi dirección, todas ellas de la color de ceniza. El día siguiente, maravillado por esta visión, me siento en la cama de la misma forma, y la situación se repite otras veces. Y yo no sé lo que hay. Preguntaba qué es. No, nunca tuve esta experiencia. Un día miro una araña que está bajo mi zapato. Ela camina, se esconde, vuelve a aparecer, camina. Bueno, un día yo me pregunto, ¿soy yo que estoy creando estas mariposas, esta situación o no? Entonces, empiezo a hacer consideraciones, a hacer atención, tener atención, y descubro que todo es producto de mi mente. Lo que yo pienso toma forma, se plasma en mi adelante. Estudiando hoy la
sobre la creación, veo que la misma experiencia está dicha acá. Porque cuando cualquier hombre, cuando piensa en algo, la figura se forma cerca de él, y los espíritus que no están encarnados ven la figura que yo creo con la fuerza de mi querer, que prácticamente no hago fuerza ninguna, solo el querer. Entonces, lo que es importante es que es una característica, es una condición de todos los hombres, hacer sus creaciones mentales comandados por el pensamiento, porque esto es una verdad incontestable, que todos nosotros hacemos imágenes que son vistas por los espíritus que no están en Bhutakasha. Los que están más allá sí pueden ver. Lo que era curioso era que yo estaba entre Bhutakasha y no próximo nivel. Entonces yo podía ver con los ojos abiertos. Entonces todo lo que pensaba en esta condición podrían ser vistas por mí. Entonces yo me preguntaba, ¿qué debo hacer para que las formas queden más tiempo ocurriendo? Yo no sé, yo estoy aprendiendo, pero yo veo la experiencia coincidiendo con el texto de la creación. Todo hombre es un creador. Entonces, bueno, esto es mi participación de hoy. Gracias. Qué lindo, Marconi, qué lindo. Ojalá los que escucharon puedan llegar a entender lo que manifestaste. Yo, gracias a Dios, te pude entender bien porque conozco que tenés esas videncias, esas aptitudes, digamos, para poder ver, y ahora que estás manifestando que lo que uno crea, uno realmente lo crea, y aunque no lo veamos existe. Albina siempre nos repite que el poder de la mente es un arma, es fuertísimo, y si uno piensa en amor hacia, le genera amor a esa persona, y si uno lo critica o piensa mal, eso también se crea, eso también le llega. Recuerdo las frases que mientras hablaba la anoté de Saibaba, que dice: lo que creo, lo creo, y después nos convertimos en lo que creemos ser. Así que el poder del pensamiento es muy, muy, muy fuerte y muy creador. Y bueno, vos tuviste esta gracia de poder ver esas cosas que ibas creando. Alguien que quiera manifestar algo, por favor, siéntase cómodo. José Alberto, adelante, José Alberto. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Muy interesante, interesantísimo. Bueno, primero sobre el texto, la explicación que nos dio Marcos, y luego lo que nos contó, la experiencia que nos contó. No me sale, perdón. Marconi. Sí, realmente estoy plenamente de acuerdo que somos co-creadores constantemente, digamos, de lo que pensamos, ¿no? Que verdaderamente la mente es muy fuerte, es muy real, ¿no?
entre comillas, digamos que dentro de la irrealidad en este Bhutakaya, pero que ocurre así. Yo lo que relacioné en cuanto a la mente cósmica, que es lo primero que se manifiesta, como dijo Marcos, quisiera que Marcos luego nos conteste a ver si es el Hiranyagarbha, verdaderamente la mente cósmica, ¿no? Donde allí está todo. Es como una causa preexistente que luego en la evolución descendente se va repitiendo todo, ¿no? Es como que, mejor dicho, es que mantiene todas las características de su origen. Es decir, que en el origen yo considero que es muy simple, muy básico, muy claro. Y luego en esa evolución es donde se produce toda la complejidad, ¿no es cierto? Por eso debe ser que la gran diversidad hace compleja la situación, ¿no? Es todo lo manifestado. Yo diría que justamente la complejidad es cuando entramos en conexión con toda la existencia y quedamos esclavos de, bueno, de toda esa atracción de este mundo visible. Bueno, eso nomás. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias, José Alberto. ¿Alguien que no haya expresado el sábado pasado, que lo quiera hacer ahora, por favor? No sé si Juan, Claudio, que no han hablado, Gisela, Ligia, Julio, alguien que quiera, Dani. Juan, adelante, Juan. Sí, me resultó muy esclarecedora la explicación de Marco Erice, ¿no? Porque este primer jiva, y ni siquiera es luz, porque muchos de nosotros decimos Dios es luz, pero este primer jiva ni siquiera es luz. La luz es una conceptualización de él. Y después vienen todas las conceptualizaciones de otras cosas y salen todas estas chispas y el jiva se multiplica infinitamente. Eso me resonó como una cosa relativamente... Bueno, no era muy consciente de eso. Y después el segundo punto es la importancia de la conceptualización. Y por qué nosotros mismos creamos nuestro propio infierno o paraíso. En el sentido que, como hizo el primer jiva, así hacemos nosotros. Pero él estaba solo, nosotros estamos mucho más entre nosotros, somos muchos más, y entre los que estamos, algunos somos malos y otros somos más buenos. Entonces, navegar en ese campo de batalla y seguir conceptualizando ya no solamente las cosas de materialización, sino también nuestras relaciones con nosotros, hace la cosa muchísimo más complicada. Entonces, ¿cómo librarse de eso, no? Y bueno, como lo vino remarcó Marco, el pensamiento de hoy, la pizarra en Prashante es bien claro, ¿no? Yo después de leerlo me quedé con una cosa, porque cuando viví en Argentina yo conocí a más de uno que no creía en Dios. Y sin embargo, gente con valores éticos impresionantes. Entonces, si yo me pongo en ese lugar, diría, Swami, pero y mira que yo a esta gente la aprecio porque mira todo lo que me ha dado. Entonces,
acá es de rever cuál es el concepto de la bondad y de la maldad, ¿no? Porque no creer en el Dios, bueno, probablemente en el Dios que ellos decían era el Dios dogmático, el Dios de las religiones, de las iglesias, pero probablemente en el fondo tenían una creencia en un Dios mucho más amplio y mucho más universal, ¿no? Entonces, para concluir, creo que somos todos, lo que está dicho acá es muy claro, somos todos creadores de nuestro propio destino, y está solamente en nosotros a frenar todas esas creaciones de la mente, y como bien lo dijo Marco Erice, percibir lo que está sucediendo, pero sin conceptualizar, sin tomar partido por uno o por otro. Es mucho decir esto, ¿no? Porque en la vida diaria, ¿quién consigue hacer eso, no? Pero puede ser un inicio para controlar esta mente y evitar que cada vez más hagamos más conceptualizaciones, y si mi vecino hace más conceptualizaciones, ya la cosa se multiplica por 2, 3 mil veces, y si todo el mundo hace lo mismo, bueno, así estamos. Zaira. Gracias, Juan. Gracias por tu participación. Gerardo, por favor, ¿qué sentís de lo leído? Si nos lo podés compartir. Hola, buen día. Y múltiples cosas. En realidad, estaba pensando esto, digámoslo, donde dice este mundo irreal ha tomado sustancialidad a causa de la persistencia de la idea de existencia. Y todos los seres de este universo se mantienen como tal por sus propias ideas y nociones. Hace un tiempo atrás escuché que un maestro hindú decía que uno se convierte en lo que piensa. Entonces, si tomamos esto como verdadero, ¿qué es lo más elevado en lo que uno se puede enfocar? Y entiendo que lo más elevado a lo que uno tiene idea que puede llegar es a volverse Dios, a creerse Dios. Entonces, en ese tiempo, por todos lados me llegó la información porque yo estaba buscando cuál era mi práctica espiritual. Y comencé a buscar, y me llegó el Namasmarana, que es la repetición del nombre de Dios, o la práctica, la recordación constante de Dios. Incluso tuve sueños en los que Swami me mostraba, ¿no? Indicaciones claras de que esa era la práctica espiritual indicada para mí, que era simple, que se podía realizar a cualquier hora, que no tenía ningún tipo de pronunciaciones complejas ni parafernalia extraordinaria, que era, digamos, para mí fácil de mantener en el tiempo. Vale decir que podría ser persistente en la práctica, aparte, digamos, enfocarme y hacerlo. Empecé a practicar eso, y también, digamos, empezó a pasarme que una de las consecuencias más buenas, o una de las cosas que puedo hablar, fue que se empezaron a crear eso que hablábamos la otra vez de los espacios entre dos pensamientos, espacios de claridad, de silencio. Empecé a repetir el nombre de Dios, y lo que me pasaba era que accedía a esos lugares entre dos pensamientos, que era un lugar silencioso, donde no había ningún tipo de objetivación, solamente había silencio y la paz más absoluta. Eso fue una de las cosas que me pasó, y empezó, digamos, a hacer el espacio ese cada vez más grande. Y después Swami también me mostró en otra forma un espiral en el cual, digamos, se partía desde el centro, todos partíamos desde el centro, y esa espiral se iba agrandando y íbamos yendo hacia afuera. Y ya habíamos llegado afuera en el sueño, me lo mostraba, ¿no es cierto? Y ahora era tiempo de volver, de hacer el recorrido de la espiral a la inversa. Ahora que ya habíamos visto todo esto afuera,
todas estas manifestaciones de todo, la fiesta y todo lo que los sentidos nos pueden mostrar, teníamos que empezar el camino inverso, era hora de despertar. Ahora tenemos que empezar a ir hacia adentro. Y eso es lo que, con la ayuda de la Masmarana, empecé a hacer, a redireccionar los sentidos que están puestos para afuera y empezar a redireccionarlos hacia adentro. Después, digamos, que logré que empecé a hacer eso, digamos, empezó a ser como más fácil el control de la mente, que es una de las 4 patas que tiene la puerta de la liberación. Una es el control de los sentidos, el control de la mente, el satsang, que es otra de las patas, después la autoindagación, es la tercera pata, y la cuarta pata, ¿sí, Horacio? La alegría, el contento. La alegría, llamán, claro, tal cual. Entonces dije, alguna de estas patas hay que empezar a practicarla. Yo tenía una serie, digamos, de contradicción con lo que decía Swami en respecto a la compañía de los santos. Yo creía que no, que uno se podía juntar con personas y si uno era una persona más o menos buena, tenía buenos sentimientos, no iba. Y en realidad entré a ver que no, que eso puede ser para una persona con una mente muy fuerte, pero que llega en alguno de los, que era muy bueno la compañía de los buenos, de los sabios, en lo posible, aunque por ahí se torne difícil y uno caiga en la situación esta del ego, de juzgar esto es bueno, esto es malo. Se me dificultó mucho eso, me volvió tal vez un tipo cada vez más solitario, pero, y digamos, pero entendí que es cierto, que sí, que uno tiene que cuidarse, como la plantita cuando recién la planta, creo que tiene que ser muy cuidadoso con eso porque tenemos muchísima cantidad de estímulos. Maya es una diosa poderosísima y nos agarra en el momento más inesperado. Así que bueno, pero bueno, acá estamos en el camino. Y después otra cosa que me llamó la atención es donde dice, no hay nada que el propio esfuerzo no pueda alcanzar. Por la práctica de la brahmacharya, que es la conciencia o total entrega a Brahman, el coraje permanente, el desapego, y una práctica inteligente basada en el sentido común, uno consigue el anhelado autoconocimiento. No hay nada que el propio esfuerzo no pueda alcanzar. Y me acordaba del discurso de Baba donde dice pureza, paciencia y perseverancia, las 3 P. Y me acordaba de ese discurso que es como lo tomé como base yo, digamos. Y creo que es así. Creo que uno tiene que ser perseverante, de dirigirse hacia lo sádvico, hacia la pureza, y creo que si lo hace de corazón y con sentido común y con ese enfoque, no puede demorarse mucho Dios en manifestarse. Zaira. Qué lindo, Gerardo, muchísimas gracias. Ligia, si nos podés compartir algo de lo leído, de tu sentir, gracias. Voy. Bueno, voy a compartir que justo la parte que quería, que me había resonado en la que acabo de leer Gerardo. Esa frase que dijo al final, que ahora a ver si la encuentro enseguidita, que la práctica inteligente basada en el sentido común. Uno sigue el anhelado autoconocimiento. Me pareció hasta como cierre de capítulo, por lo menos para mí, muy bueno. Y el aporte de la lectura y lo que explicó Marco en función a esta parte descriptiva, la verdad que me hizo como soñarla o verla en una película. Para mí, y en la parte que más va dando recomendaciones y demás, es muy, muy claro. Y también me resonó lo que dijo Gerardo, el tema de las buenas compañías, y la frase que acaba de decir Gerardo de una plantita lo recuerdo de otro círculo. Así que debe ser lo que necesito trabajar y bueno,
lo comparto por si alguno está en sintonía con eso. Gracias, Ligia, gracias, Sairam. Gisela, adelante, Gisela. Hola, Om Sairam. Bueno, el yoga vasista es como, cuando yo lo estaba escuchando por internet, es como que muchos peldaños más arriba para trabajar, ¿no? Desde el sadhana interno, y perdón, ¿no? Como decía ahí, lo que a mí me llamó mucho la atención, bueno, esto de que le había explicado Marco y que me ayudó mucho, y los aportes de los otros hermanos, percibir, pero desde el ser, ¿no? Esto de sí, identificarme con la mente y con el cuerpo. Y por ahí a mí lo que siempre me daba vuelta esto, ¿quién soy yo? ¿Cómo conectar con el ser de un lugar que no sea de verdad tan abstracto, ¿no? Digo, y ahora esta pregunta, ¿y cómo ha brotado este mundo de ilusión? Entonces como que eso a mí me ayuda para que me siga sonando y que bueno, que esto seguir pensándolo y seguramente, bueno, más allá que siempre uno pone mensajes para seguir trabajando en los círculos de estudio, también me llamó mucho cuando dice, cuando te liberes de todo se refiere al mundo y a los objetos sensibles, te establecerás en la conciencia no dual, que es la liberación final. Esto de que nos ayuda a decir, bueno, que es tan importante no conectarse con la maya, con lo dual, ¿no? Y bueno, esto es un pasito más que nos da para seguir trabajando. Sairam. Qué lindo, Gisela. Guillermo, adelante, Guillermo. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero compartir una historia de los años 50, donde un observador meteorológico de la Fuerza Aérea de Chile, ubicado en la zona muy austral, siempre emitía un pronóstico en el cual la información de las 6 de la mañana era repetitiva. Sin embargo, la información de las 9 de la mañana, de las 12 del día, cambiaba. Y alguien llamó la atención y dijo, pero ¿cómo puede ser de que de repente esté muy lindo el día a las 6 de la mañana y a las 9 el mundo se esté cayendo de agua, de nieve, etcétera? Y mandaron a investigar. ¿Y qué pasaba? De que este observador a las 6 de la mañana simplemente abría la ventana de su cuarto, donde vivía solo, aislado del mundo, con nadie a 300 kilómetros de distancia, y siempre miraba hacia el oriente. Y no se observaba lo que venía ni hacia el sur, ni hacia el norte, ni tampoco hacia el poniente. Y por tanto su pronóstico era bien parcial y cambiaba normalmente. Pues bien, esa visión de túnel absoluta, de alguna manera se relaciona un poquitito con la visión de túnel que yo tuve hasta hace poco tiempo atrás en mi vida, donde pensaba de que con mirar hacia el oriente era suficiente. Y al empezar a descubrir este maravilloso mundo de la conciencia infinita, de los textos sagrados y los mensajes que nos dan acá, me estoy dando cuenta que por tantos años en mi vida siempre miraba, parece que hacia el oriente solamente. Y con ese preámbulo me quiero referir al último párrafo, como hicieron antes, del apartado Otra clasificación de los seres vivos. Y ahí especifica, en la parte final, en el último párrafo, un concepto que me es muy familiar. No hay nada que el propio esfuerzo no pueda alcanzar. Y siempre yo viví desde muy pequeñito con ese concepto en mi mente. Y creía que era el hacedor de todo lo que venía. Y me miraba hacia adelante, me ponía metas grandes y Dios me ayudaba y las alcanzaba y eran más grandes y siempre eran exitosas. Y en esa visión de túnel decía yo, pero qué bien lo hago, qué bien lo hago. Y estoy descubriendo que en realidad aquí hay otra dimensión, otro ser que está muy lejos de lo que es la conceptualización del cuerpo. Entonces teniendo claro, ¿no es cierto?, que estoy empezando a descubrir mi absoluta ignorancia de la vida, y me voy a la última línea, donde dice, bueno, por la práctica que es la continencia o la entrega total a Brahman, el coraje permanente, el desapego y una práctica inteligente
basado en el sentido común, que muchas veces no es tan común, pareciera ser, uno consigue el anhelado autoconocimiento. Y finalizo esta reflexión diciendo de que me ocurre algo que me complica un poco, que de repente, como que desde el punto de vista intelectual, entiendo relativamente bien estos textos, pero yo sé que ese no es el punto. Esto hay que vivenciarlo, hay que internalizarlo, hay que vivirlo, y más que eso, hay que practicarlo. Y ese es mi desafío. Ese es el desafío que estoy tomando día a día, tratando de ser responsable, y estoy descubriendo de que poquito a poquito ya estoy saliendo de esa visión de túnel, y cuando uno empieza a visualizar de que este mundo es mucho más de lo que uno piensa que es, ¿no es cierto?, que es propio ser, las vivencias que lo rodean, los logros, el éxito, y uno empieza a avanzar hacia la liberación, pareciera ser de que el mundo se pone más feliz, y pareciera ser además de que uno mira por delante y dice, bueno, y si llega a la muerte, pero bienvenida sea. Si estamos aquí muy de paso y hay un ser superior, un Dios que guía nuestros destinos, y nosotros solamente somos hacedores. Por lo tanto, el seguir este concepto tan potente que es la entrega total a Brahman, a Swami, pareciera ser que es el camino de la iluminación. Muchas gracias. Qué lindo, Guillermo. Gracias. Lilian, estaría bueno escucharte, Lilian. Bueno, todas las conexiones estas de sueños y actividades diurnas, todo esto está conectado con el ego. Eso lo dice Swami siempre. Por lo tanto, son irreales, salvo los sueños con Swami, que es, creo que son algo separado del tema sueños, ¿no? O sea, la mente en contacto con el sueño, lo sutil del sueño, es ego. Los sueños en las cotidianas expresiones y acciones del día es ego. Entonces, es siempre el observador que esté atento en el día a de que está actuando la mente. Y nosotros miremos esa mente cómo actuar, simplemente, todo el tiempo. Entonces, podemos llegar a acercarnos a ese yo con mayúscula, que ese es Dios, ¿no es cierto? Y somos nosotros mismos. Entonces, intentar conectarme con ese yo, vamos a poner Swami, ese yo, de que todos somos lo mismo, ¿no? Porque fue hermosa esa visión del principio, de que estamos todos inmersos en ese, como chispas, ¿no? Pero somos todos tan hermanos, somos todos lo mismo. Todo es una sola cosa, es hermosísimo. Y bueno, conectarnos con eso, con el yo superior, que es Dios y que somos nosotros mismos. Para poder parar la mente, por ejemplo, que es el objetivo del Namasmarana, como decía Gerardo. Porque si logramos parar la mente, nos conectamos inmediatamente con ese yo superior. Porque es eso, es el silencio y es la nada y es el todo. Hasta ahí llego, ahí está. Qué lindo, Lilian, gracias. Cristian, ¿podés expresarnos algo de tu sentir sobre lo leído? ¿Estás con Dani ahí? Acá estamos del todo dinámico. Esto me va ayudando mucho lo que van diciendo cada uno, porque está bueno, porque lo va esclareciendo. Yo lo que estoy tratando de practicar es, de todo esto que vamos leyendo, es tratar de sacar del yo, lo primero que dije, y el mí,
como decía la otra vez, porque siempre es, como decía ahí Marcos, también de dónde lo vamos mirando todo esto. Y hasta cuando vamos analizando este texto, también digo, ¿y de dónde me estoy parando para analizarlo? Y todo lo que dice Swami, Vasista, que ahora ya Balbina lo voy tratando de tener como un amigo, así como ponerlo para que se ponga más al lado, porque si no tiendo a adorar enseguida a todos. Voy tratando de ver esto que siempre que estos que nos dicen que primero es tratar de descubrir quiénes somos, esto de ser Dios. Es una palabra grande, porque siempre nos enseñaron como que Dios estaba allá arriba. Entonces, como que primero tratar de encontrar esa divinidad y poder ir como practicando eso de vivir como Dios, porque si no, me sigo quedando en la mente. Es lo que pide Basista, que vayamos como aquietando. Entonces, como que mi desafío es tomar estos referentes como Basista, como Baba, como todos estos libros, y tratar de actuar en consecuencia todo el tiempo. Es como que cada vez que veo que derrapo, trato de acordarme de eso. Porque si no, es como que me sigo quedando en la parte intelectual y está bueno, está buenísimo, pero después, si no, en el día a día se me hace, no soy coherente. Y la palabra que siempre más me hace ruido es la palabra ecuanimidad, que es esa la que estoy tratando de alcanzar todo el tiempo, de lo que leo, pasarlo a la práctica, que es la parte más intensa de esto para salir de quién soy. Así que bueno, estoy tratando de trabajar, digamos, del mejor de los sentidos, para pasar todo esto que leemos y ir corrigiendo todas las acciones del día a día. Así que bueno, estoy en práctica intensa, o todo lo más que puedo, digamos. Gracias. Zaira, en cuanto a todo lo que escuchamos y también a los compañeros, digo, desde lo intelectual, sinceramente, a mí no me es tan fácil, ¿no? Y lo que se me vino como muy puro y muy latente en cuanto a todo esto que escuchamos, fue un sueño en el que Baba tenía en su dedo índice el mundo girando. Y con la otra mano me llamaba y yo fui a él. Y cuando me acerqué, me hizo entrar en medio de ese universo, y esa sensación, ese sentir que no tiene explicación, no tiene forma, no tiene palabras, no tiene comprensión, no hay mente, no hay nada. Yo siento que es lo más cercano a todo esto que mi mente trata de comprender y que sinceramente no me es tan fácil. Así que cuando me desvío o me caigo mucho en esta 3D, trato de irme al índice de Baba y meterme en medio de ese universo en el que todo es, simplemente es. No es ni una cosa ni la otra, porque ahí estaría mi juicio, ¿no? Entonces, salir de verdad, pero de verdad, salir o entrar, no sé si es salir o entrar, creo que es de la espiral que habló este compañero, ¿no? Y se me viene mucho un canto medicina que me gusta mucho cantar, y dice: de la espiral hacia el centro del corazón. Soy el tejido, soy el tejedor. Soy el sueño y soy el soñador. Y creo que de eso se trata este juego. Zaira. Qué lindo, gracias, gracias. Y ustedes tienen el juego del matrimonio y que lo tienen en práctica diariamente. Es más intenso. Zairán, qué lindo que estén en el camino los dos. Una vez- Jorge.
Sí, no, Dani, que Zairán. Cristian, perdón. Cristian, a ver, Perdón, ¿qué quería decir? Sí. te cuento una anécdota que tocaste lo del matrimonio. Me acuerdo cuando empezamos a salir, en el cuadro grande que tiene Baba, un día estábamos revoloteados nosotros dos, y miro el cuadro y le digo, sí, claro, vos porque no te casaste, le digo a Baba, viste, como la tenía más fácil, yo estaba revoloteado mal. Era eso, nomás una anécdota. Qué lindo, qué lindo. Jorge, adelante. Zairán. Bueno, ya que el libro Yoga Vasista es toda luz, yo voy a aportar un granito de duda. En la página 201 dice, el primer nacido que surge de la matriz de la conciencia infinita pronuncia el nombre de Brahma y por ello es conocido como Brahma, el creador. Y en la página 47, en la aparición del conocimiento, dice, Vishnu como una ola, cuando en este ser cósmico surge una vibración, nace el señor Vishnu como una ola en la superficie del océano, agitado por el viento. Del corazón del loto de Vishnu nace Brahma, el creador, que comienza a formar las múltiples variedades de seres animados e inanimados que pueblan la tierra. Bueno, es una duda que me surgió y lo quería compartir por si alguien tiene luz y si no, no hay problema. Y con respecto a lo que sigue del texto, en la página 202, dice, he creado todo esto por la fuerza de una ligera vibración de la mente cósmica, ya es suficiente. Ahora se perpetuará por sí mismo, dejadme descansar. Y contemplando lo creado, Brahma se queda quieto en su propio ser en profunda contemplación. Pienso como que esto es, que ahí empezaría propiamente dicho el supuestamente libre albedrío que tenemos todos, como que Brahma genera el juego, prepara el juego y de ahí en más empezamos a jugar cada uno en forma aparentemente individual. Pero después dice, desde ese momento los seres creados toman el carácter de las cosas con las que se relacionan. Si entran en contacto con la bondad son buenas y si entran en contacto con la perversión son malas. Esta es una duda que ya me surgió en otro círculo de estudio, cuando estudiamos el Gita, por ejemplo, en cuándo se origina la primera maldad o la primera perversión. Esa es la duda que dejo acá en el grupo, si alguien lo puede llegar a saber o interpretar, estaré agradecido. Y más adelante dice de otra manera lo mismo, dice, algunos de estos seres nacen puros e iluminados, entre paréntesis, sádvicos. Quiere decir como que algunos no nacen puros, nacen rayásicos o tamásicos, dice más adelante. Entonces siento como que el juego de la vida es como que en la individualidad no nacen todos de la misma posición, y eso es una duda que no puedo llegar a resolver. Zaira. Lástima que no está Albina, después Marco dice, dirá lo que siente. Yo lo que me surge ahora decir es que recuerdo haber leído acá, o nos escuchamos, que cuando los gunas, o sea, lo tamásico, lo rajásico y lo sádvico están en equilibrio, no hay creación, no hay manifestación. Cuando se empiezan a desequilibrar, ahí empiezan a manifestarse los seres. Y de acuerdo a cómo se equilibren, creo que estaría la respuesta de por qué algunos van a lo sádico, otros a lo rajásico, otros a lo tamásico, dentro de esa mezcla. Pero recuerdo que mientras en lo que es la creación, ¿no? La manifestación de Dios, después lo dirá Marco Erice, cuando están en equilibrio, sí, no hay manifestación. Correcto, sí, ahí lo escribió, y eso yo desde los puntos del rayásico, sádico y tamásico lo entiendo. Lo que me surge la duda es cuando habla de perversión, son malas, es decir, cuando se origina el primer mal, no de los rayásicos, sino el primer mal, como para generar la primera contaminación, cuando a ese nivel supuestamente toda la manifestación es 100% puro todavía. Zaira. Claro, el mal también es una rotulación, hay que ver quién lo considera como mal también. Sí. Muy buen tema, Jorge. Esto así se trata, de despertar. Claudio, adelante, Claudio, que no te expresaste el sábado pasado. Zairán, recién apareció la palabra contemplación. Contemplar cualquier manifestación puede ser
algo que vemos, algo que oímos. Gerardo también habló de lo que ocurre entre dos pensamientos. Relacionando estas dos cosas, lo que vemos, lo que oímos, son actividades de la mente o pensamientos, se podría decir, ¿no? La misma materia de los pensamientos, es algo mental. Y entre dos pensamientos queda evidente el que contempla, digamos, ¿no? El silencio es una manera de expresarlo a través de los sentidos, ¿no? Del oído, ¿no? También en el aspecto visual sería la luz, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque se mencionaron la repetición del nombre Namasmarama. Por un lado, Gerardo lo hizo como una práctica, ¿no? Para concentrar la mente, ¿no? Y también al principio de la lectura habla de la luz, a partir de la cual empezaron a surgir todas las demás manifestaciones. Entonces, cualquier práctica en la vida diaria sería como ir al centro del foco de una tormenta, ¿no? Si uno se aleja del foco de la tormenta, lo arrastra todo, esa espiral de la que hablaba Gerardo, ¿no? Pero ese centro es el contemplador, ¿no? Es algo no local, es algo atemporal también. Cuando uno está analizando, hay una materia en música que se llama audio perceptiva, y uno lo primero que tiene que encontrar desde el punto de vista de la ocurrencia de eventos, ¿no? Que eso es el tiempo, ¿no? La ocurrencia de eventos. Es la relación que existe entre el pulso. Perdón. Ahí ya está. Perdón, perdón. Muy bien. El sonido, ¿no? Nos llegó a todos ahí. Entonces, es la relación que existe entre lo que es el pulso, que es algo regular, y un acento que ocurre cada tantos pulsos. Eso da como una especie de marco temporal, ¿no? Es lo primero que surge, el ritmo de las cosas, de la ocurrencia de las cosas. Después aparece, bueno, lo que es la altura de los sonidos, los timbres, entonces uno va como encontrando que cada vez tienen lugar mayor cantidad de eventos simultáneamente. Para poder desarrollar eso, se hace un ejercicio que tiene que ver con tratar de reducir esos parámetros que están siendo contemplados. Primero el tiempo, se lleva el pulso, y a partir de eso van apareciendo como se pueden contemplar, digamos, más detalles de todo lo que se escuchó la primera vez. En la Namasmarama es una herramienta como de eso, de esa misma práctica, digamos, ¿no? Que está presente en la audio perceptiva. A mí personalmente tratar de recordar en mi mente el nombre o la voz de Baba cantando alguna de los Vayan, Rama, constantemente en mi mente, como si fuera acá en el oído, pero adentro, me pone en la conciencia de que uno escucha con la mente. Y lo mismo me pasa con la imagen de Baba. Tenerla adentro mío. Por más que esté mirando cualquier cosa, uno puede hacer ese ejercicio de percibirlo. Y creo que lo más sutil a lo que podemos llegar justamente ocurre en la mente. Me llevó a decir todo esto lo que
escuché de Gerardo, digamos, el espacio, ¿no?, entre dos pensamientos. Espero que se haya entendido algo de lo que dije. Claro que sí, Claudio. Sí, sí. Gracias. Marquito Echeverry, Sairam. Buenas, buenas a todos. ¿Cómo andan? Bueno, justo me pusieron una reunión de trabajo de 8 a 9, me preguntaron y les dije si puedo, pero a las 9:00 me tengo que desconectar. Siento que es una bendición muy grande la que tenemos de estar acá, así que hago todo lo posible por no perdérmelo. Me gustó mucho la parte que Ballista le dice a Rama, sos un príncipe bueno, alcanzaste la ecuanimidad. No quiero, corregime Horacio si digo algo que está mal, que no quiero poner en palabras mías cosas que no son. ¿Querés que lo lea? Dale. Dice: tú eres un héroe espiritual, querido Rama, lleno de bellas cualidades. Estás libre de sufrimiento. ¿Esa parte? Sí, y después le dice, solo una mantente libre. persona tan inteligente como tú, querido príncipe, naturalmente generosa y ecuánime, y que solo ve lo bueno, merece la visión de la sabiduría. Sí, exacto. Y después le dice, mantente libre de los gustos y aversiones, sin deseos. Y yo creo que me encanta esa parte porque, primero porque, como decía en un momento Guillermo, es algo que vengo poniendo en práctica y por eso me resuena, porque estoy muy atento a esto que decía recién, de mantenerme lo más separado posible, de decir esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto está mal. Si pasa tal cosa, juzgarla como buena o como mala. Como que si pasa es lo que tiene que pasar. Si algo se da es porque se tenía que dar, y si algo no se da es porque no se tenía que dar. Y el mantenerme libre de deseos, trato de ponerlo en práctica justamente no esperando nada, ¿no? Sin expectativas. Incluso, por ejemplo, puede aplicar a cualquier ámbito, ¿no? Familiar, personal, amoroso, laboral. Para mí abarca todos los ámbitos, pero por ejemplo el lunes tengo que filmar unos cursos y ni siquiera sé qué va a pasar con eso y ni siquiera sé si se van a usar o no se van a usar. Como que voy tratando de hacer lo que me toca hacer en el día a día, pero sin estar especulando con el mañana o con el futuro o con el qué va a pasar, ¿no? Si algo se da, bienvenido sea, y si algo no se da, también bienvenido sea. Entonces, esto me parece súper importante y me gustó lo que decían vos y Gerardo de estos 4 puntos para la liberación, porque en esa partecita del control de la mente, si logro estar atento justamente a esto de no calificar como que esto me gusta y esto no me gusta, o esto está bien y esto está mal, esto de los gustos y aversiones. Esto me gusta y esto no me gusta. La mente tiene esa cualidad por naturaleza, entonces el hecho de estar atento a eso siento que tiene mucho que ver con el control de la mente, ¿no? De no dejarla que saque conclusiones, que se anticipe a situaciones que no pasaron, de calificar. Entonces, creo que eso así tan simple, me parece tan simple y tan profundo y tan potente que ya con quedarme con eso estoy más que contento. Así que bueno, gracias. Zairam, sigo con el mate. Qué lindo, Marco. Bueno, antes del cierre de Marco Erice, alguien que no se haya manifestado hoy, que quiera hacerlo, por favor, siéntase libre. Seba, Silvia, Adrián, Julito ya se fue, Tania se fue, Alicia, por favor, Raúl, los que quieran, si no ya pasamos al... Raúl, adelante, Raúl. Sí, Zaira, yo quería comentar algo que es muy personal, que hace el 8 cumplo 45 años de arquitecto, de haberme recibido,
y 5 años de universidad, 5 y medio, son más de 50 años que he tenido maestros y la Escuela de la Vida me presentó por mi trabajo, que fue mi dharma, ¿cierto? Tener que usar permanentemente la mente, el conocimiento, usar el discernimiento y poner en práctica absolutamente todos los sentidos en forma permanente. Entonces, después de 50 años me encuentro como que la mente la tengo que aislar, la tengo que anular, la tengo que reducir, tengo que controlar los sentidos cuando me han enseñado a no controlarlos, justamente, usarlos bien, pero a usarlos. En nuestra profesión, por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto que lo lleva Gabriel, el más chico, y mi señor y yo hacemos de asesores, o sea, 2 o 3 veces al día paramos, vemos y hacemos comentarios. ¿Y cuál es el proceso que se produce? Usamos nuestra mente para discernir si lo que está hecho está bien o está mal. Mientras trabajamos, es de las pocas profesiones donde las 24 horas del día que estamos trabajando, lo hacemos con música, que escuchaba Claudio de las vibraciones. La música, la vibración de la música es algo que nos ayuda. Pero ¿qué sucede? Nosotros, como hemos estudiado en los valores humanos y cómo están de alguna manera usada nuestro sentido, nuestra mente, sabemos que existe también la intuición, ¿cierto? Y en última instancia, lo que sucede, que es el flash final de un proyecto, tiene que ver con la intuición, cómo intuimos. Se produce todo ese combo en forma permanente, ¿cierto? Uno no tiene que buscar resultados, pero en este caso tiene que buscar resultados, porque si el cliente no está de acuerdo, no le gusta lo que hemos hecho, el resultado ha sido malo, hemos fracasado y no hacemos nada. Y el trabajo el Dharma es hacer esto y materializarlo. Entonces, todo este proceso que estamos estudiando es justamente muy difícil para mí, debido a que toda mi vida he tenido que activar los sentidos, he tenido que activar mi mente, he tenido que activar muchas cosas que son las que dicen que ahora hay que desactivar. Entonces, pero es parte de la función que Dios me ha dado para realizar en esta vida. Entonces, lo que he aprendido es que, yo alguna vez lo dije, ya nos enseñan a que somos los creadores, y no somos los creadores, somos recreadores, porque todo está creado por Dios y nosotros movemos las piezas, somos ensambladores de piezas para ofrecer un resultado, ¿cierto? Una materialización de un resultado para el comitente que nos está llamando. Hice el proyecto de Nocancán y voy a un tema súper espiritual. Yo le pedía y me encomendaba a Baba que me hiciera lo mejor posible, pero en definitiva era qué quería el comitente y tenía que usar sentido, y tenía que usar la intuición y tenía que lograr la materialidad para que fuera aprobado por quienes lo estaban requiriendo. Bueno, quiero decir con esto que de alguna manera soy un poco más benévolo conmigo mismo, porque decía muchas veces, ¿por qué me cuesta tanto controlar la mente? Y toda mi vida, llevo 50 años, donde el aprendizaje ha sido cómo usar la mente para llegar a un objetivo determinado que tiene que ver con el trabajo que estoy haciendo. Eso lo quería comentar como una anécdota, nada más. Airam. Gracias, Raúl. Vamos con Seba y después el cierre de Marco Erice. Gracias, Seba, adelante. Zairam, buen día a todos. Bueno, como siempre, hermosísimos los aportes, la verdad que es un gusto escucharlos. Si uno no llegara a hablar lo mismo, es muy lindo escucharlo solamente, está muy bueno. Bueno, una de las cosas que me resonó de lo que se hablaba de esto de que por momentos somos co-creadores, digamos, así como este principio de Brahma que
en el inicio, digamos, va desarrollando toda esta vida como chispas de luz. Me parece una observación hermosa, y que a veces la vida parece que nos diera como atisbos de esta realidad, como si nos diera como momentos donde dijéramos, mira, parece que algo tuviste que ver con esto o con este momento, como cuando dicen, cuando la verdad sale de la boca, entra por la puerta. Uno de repente está pensando en una persona y de repente esa persona llama por teléfono o pasa por el frente de nuestro local y vemos que pasa por la vidriera y dice, mira, justo estábamos hablando de él y apareció. Entonces, esto de lo que habla también la física cuántica, de que co-creamos nuestra realidad, a veces oportunidad de usar las herramientas de Swami para co-crear una realidad llena de luz, una realidad llena de amor. Cuando hablamos de hacer nuestras prácticas espirituales, cuando hablamos de hacer la repetición del nombre, como decía Gerardo, me encantó la intervención de Gerardo. Gerardo presidente. Me encanta realmente, porque habla desde una armonía interna y de una práctica coherente de lo que dice, entonces es muy lindo. Entonces esa parte de ser co-creadores y de ver cómo co-creamos y qué es lo que sintonizamos para co-crear luz, porque a veces nos preocupamos de todas las cosas que pasan, y en algún momento está bueno hacer nuestra propia autoindagación y decir, bueno, ¿qué tengo que ver yo en esto que pasa? ¿Cómo puedo yo ayudar a co-crear un mundo mejor, digamos? Eso me parece hermoso. Creo que es muy importante no perder de vista la idea del amor en todo lo que hacemos, aún en las lecturas que compartimos, digamos, eso es fundamental. O sea, vivir con amor para co-crear desde ese amor. Cuando hablamos del tema de las buenas compañías, que hablaba el texto como algo muy importante y que Swami siempre hace hincapié en eso, también yo me pregunto, de ser cuidadosos, digamos, en ese punto de donde decimos, ¿dónde juzgamos como bueno o malo? Digamos, que nos ponemos a veces polares, y a veces uno se da cuenta que hay personas con las que no se juntaría porque realmente le choca muchísimo su actitud, digamos, si no es respetuoso de los animalitos, si no es respetuoso un montón de cosas, decir, no, realmente esta persona yo siento que no me puedo juntar porque no me hace bien. Y hay otras personas que uno siente que cuando llega a su vida les puede dar un atisbo de despertar por todas esas cosas que Swami nos brinda. Y en lo personal a mí me gusta darme la oportunidad de relacionarme con esas personas para decirle, mira, hay un poquitito de esto también, la realidad no es solamente eso, digamos. Y es una oportunidad de tener una intervención amorosa y de luz en la vida de otra persona que por ahí no está enteramente viendo la realidad desde como la vemos. En algún momento yo he tenido amigos de la infancia que como un arbolito se fueron todo para otra visión de la vida, muy materialista, pero sin nada de espiritualidad, porque no le venían ni de la familia ni nada, y a veces pequeñas intervenciones o reflexiones siento que es lindo compartir con ellos, porque los hace ver que hay otra cosa en la realidad también. Entonces, ¿dónde ponemos la línea, digamos, decir con este no, con este sí? Bueno, también hasta dónde sí y hasta dónde no, digamos. Con eso creo que Swami, nuestro corazón, nos sabrá guiar y decir. El texto dice, indagar quién soy yo, en una parte, de las herramientas para buscar nuestro despertar espiritual, y eso también me parece fantástico, porque, como también decía el mismo principio que está en el sol, está en formas de vida inferiores, y eso todo que está ahí atrás es Dios. Entonces, abro la oportunidad de descubrir ese sustrato, digamos, de Dios en todo, y cuáles son las herramientas que uso en mi vida para aprovechar el tiempo y descubrir esto. Doy fe que la repetición del nombre, como decía Gerardo, es una excelente herramienta. Es más o menos como lanzar un cohete al espacio. Y en esto me refiero que cuando uno va a lanzar un cohete al espacio, digamos, tiene que tener una buena base de lanzamiento. No solamente le alcanza el cohete, digamos. Entonces, y la buena base de lanzamiento serían nuestros principios, nuestros valores, nuestra propia búsqueda de la autenticidad, con la que siempre tenemos que estar indagando cómo estamos parados frente a esto,
Entonces ya cuando montamos el cohete y ponemos todo lo otro para que vamos a descubrir que es una herramienta poderosísima, digamos. Pero también hay momentos en que queremos lanzar el cohete y decimos, che, ¿cómo estoy preparado frente a esto, no? Porque tiene muchísima energía la repetición del nombre. Entonces hay que hacerlo con una integridad de conciencia, con todas las cosas que Swami nos dice, no solamente repetir el nombre. Entonces, Sairam. Qué lindo resumen. Sí, y después dice, bueno, el yoga basista nos da la oportunidad de hablar mucho. No quiero tampoco quitarle el tiempo del cierre a Marcos, así que, bueno, que Swami los bendiga, que tengamos una excelente semana y muchísimas gracias por este espacio a todos. Sigamos. Qué lindo resumen, Seba. Y lo de Gerardo, que nos deja todo con la boca abierta, tiene que ver con su profesión, que es odontólogo. Marco Erice, adelante. Una cosa es lo que somos, otra cosa es lo que creemos que somos, y por último, lo que otros piensan que somos. Existen 3 espacios, pero uno solo es el verdadero, los demás son aparentes. Si relaciono lo que soy, el ser, soy en el espacio de la conciencia infinita, el Chida Akasha. Entonces, todo, absolutamente todo lo que emana está en el Chida Akasha. Todo, absolutamente todo. Por eso es fácil comprender desde ese lugar por qué Swami aparecía el nombre reloj y aparecía la materialización del reloj en el Bhuta Akasha. Es, a mi juicio, muy importante comprender este aspecto, porque si yo me identifico con el que yo creo que soy, estoy pensando, actuando y hablando desde el Bhuta Akasha. Significa en el espacio-tiempo, ¿no? El cual todo lo que en la vida diaria está asociado a Cronos, o sea, el llamado tiempo. O sea, espacio, tiempo, causalidad y movimiento, solo pertenece al Bhuta Akasha. Pero el Bhuta Akasha es inerte por sí mismo si no fuese porque existe el Chitta Akasha, que es el espacio de la mente. Y en esto querría contestar digamos, la pregunta de José Alberto que decía ya el Hiranyagarbha. El Hiranyagarbha ya es la mente cósmica, es otro nombre porque la creación, entre comillas, que es emanación, manifestación de una pequeña vibración dentro del Chidakasha, ¿ya? Expresada de alguna forma como mente cósmica. Y eso es el Hiranyagarbha, la materialización que Swami hace a veces, digamos, que expresa, y él dice, el huevo dorado, ¿ya? Es una expresión. Ahora, hay un concepto importante a entender, que también lo explica muy bien Swami, y dice lo siguiente. Ustedes cuando piensan, están en su casa, piensan desde el rol de Marcos, ¿ya? Y está relacionado con la familia, etcétera, ¿ya? Pero amplíen un poquito el espacio y empiecen a ver que esa minúscula presencia de Marcos en la tierra pero ni siquiera un grano de arena, ¿ya? Es un átomo. Ahora, pensemos la Tierra dentro del sistema solar. Ok, tiene una cierta dimensión. Si seguimos aumentando esa dimensión, ya en lo que es la galaxia, la Tierra es la que aparece como un átomo. Si miramos esta galaxia, ¿ya? Hasta ahora la ciencia ha descubierto más de 220.000, o identificado 220.000 galaxias, y si la Tierra es un átomo, ahí es un electrón. Entonces imagínense lo que es el cuerpo de Marcos, o llamado Marcos. Si seguimos avanzando, Swami dice, en el Bhuta Akasha hay
millones, miles de millones de soles, miles de millones de soles. Entonces nuestra mente limitada, ¿ya?, empieza a decir, bueno, pero la dimensión, y estamos hablando de la expresión de un universo, dentro de este Bhutakaya. Entonces aquí es interesante entender, que también lo dice Vasista, nosotros somos en este Bhutakaya, en este universo, lo que utilizamos estas palabras para identificar esto. Entonces, en un universo, ¿ya?, el nombre que aparece como el creador, entre comillas, es llamado Brahma. Pero en otro universo es llamado Vishnu. Y en otro universo es llamado Shiva. Y en otro universo, ya los buenos hombres que nosotros llamamos buenos son malos. En otros universos hay sexo, en otros universos no hay sexo. En otros universos no hay demonios. En otros universos no hay dioses. En otros universos no hay hombres. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué es? Entonces, lo que nos lleva es, en tanto nos miremos como nombre y forma, vamos a estar identificados con el Maya. En tanto que nos entendamos que nosotros somos el ser, la conciencia infinita, todo lo demás puede ser de la manera que sea. Y Swami nos da un ejemplo muy interesante. Dice, dejen que la mente vaya para donde quiera ir. Yo no soy la mente. Entonces, este aspecto es interesante porque a veces concluyo que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Está bien, dentro de los juegos del Dharma, de este universo, jugando mi rol, está perfecto, pero yo no soy eso. Entonces, hay una palabra que a mi juicio ayuda, es la desidentificación. ¿Cómo hago? Porque soy pragmático en ese sentido. ¿Cómo hago? Y me desidentifico, actúo el rol, pero no soy el rol, actúo el personaje, pero no soy el personaje. Entonces, por eso un sabio, que es llamado el ecuánime, que Swami le da el nombre que Krishna le daba a Arjuna, es Stita Prajna. Stita Prajna es el ecuánime. ¿Qué significa la ecuanimidad? Tiempo, lugar y circunstancia, ¿ya? Entonces, a veces nos complicamos con la mente, porque la mente es la que complica, porque estoy siempre moviéndome en el espacio de la mente, que es el chitakaya, yendo para atrás o yendo para adelante, acudiendo a la memoria, acudiéndome a las impresiones, o sea, las vásanas y los samskaras, que en lugar de ir viendo que todo esto es maya, como decía Pablo la vez pasada y como Swami me lo dice, el gran maya es el mismo Swami, porque el avatar es una expresión de Brahman, pero es una expresión, pero todo está en Brahman. Entonces, la idea es cómo me identifico y dónde me identifico. ¿Ya? ¿No? Para el trabajo interno, claro que es importante lo que expresaron, que usaba Gerardo, es decir, las autodisciplinas, porque no se puede llevar al autoconocimiento sin autodisciplina. Si no hay autodisciplina, es imposible. ¿Por qué? Porque la mente, como un niño, va para cualquier lado. Ahora, existe otro aspecto importante, siempre a mi juicio, a tomar en consideración. Se dice que cuando yo emito un juicio, o cuando yo veo algo y concluyo que vi algo, ipso facto, por carácter inmediato, ¿ya?, me coloco en el lugar de sujeto observador. Pero ipso facto, al mismo tiempo, estoy viendo un objeto de percepción y un acto de percibir. Por lo tanto, hay tres, ¿ya? El sujeto perceptor, el objeto de percepción y el acto de percibir. Por lo tanto, a esto lo llamo experiencia. Yo, Marcos, experiencio, ¿ya?, un objeto de experiencia a través del acto de experienciar. Pero la enseñanza nos dice que la única acción, para llamarlo entre comillas, que todo está en la conciencia infinita, o sea, acción sin acción, en la paz suprema, es el experienciar. En el estado de meditación, ¿ya?, Swami explica muy bien esto. Primero estamos en la concentración, porque necesitamos regular la mente. ¿Hacia dónde? Ya, hacia algo que llamaremos sádico o trascendental. Pero luego viene el estado de la contemplación,
donde ya no hay un foco específico, se contempla, o sea, se amplía el campo de visión de alguna manera. Y por último está el estado del samadhi, el estado del nirvana, que es el estado de desidentificación total de sujeto meditador. No hay, es solo experienciar. Entonces la enseñanza nos dice solo eso, es el experienciar. Entonces el trabajo, a mi juicio, es el de utilizar herramientas, como nos dice Swami, que nos ayudan a ir purificando la mente, eliminando por sí solos aquellos pensamientos que nos invaden, o sea, invaden la mente, para que ese tubo llamado mente esté cada vez más puro, o sea, la representación de la Muralí. En ese sentido, ¿ya? El Gayatri Mantra, por ejemplo, es poderosísimo para desarrollar el Buddhi, pero el Buddhi superior, que está dentro de lo que llama Swami el Chitta, ¿ya? Entonces, tenemos el Buddhi inferior, que es aquel que discierne lo bueno de lo malo, ¿ya? ¿En función de qué? En función de la aplicación del Dharma, ¿ya? Pero en el aspecto superior, el Buddhi es aquel que, digamos, logra percibir la diferencia entre lo real y lo aparente. Y ese es el tema. Todo aquello que vemos con los ojos físicos, ¿ya? Es aparente, es el juego dentro de Maya. Pero todo aquello que cuando comprendemos que todo es solamente conciencia infinita, es más relajado, ¿ya? Entonces la idea es, ¿no? Es decir, el asunto es desde dónde pienso que parto para comprender qué. Y aquí Swami es clarísimo, pero al menos la experiencia, ¿no? La experiencia, y hablo del pasado que he tenido con respecto a Swami, y es que en el 2010, él cuando saca la última parte de la misión de su vida como avatar en ese cuerpo, él dice, el ideal Sai, ahora trabaja en el yo soy Dios, yo soy yo, que termina yo. Entonces, si la mente es creadora, si la mente es tan potente, el asunto es hacia dónde la dirijo. El asunto es si la dirijo a las acciones diarias, correcto, en los roles tengo que hacerlo, pero si estoy identificado de que soy el hacedor de esa acción diaria, y ahí está, por más que haga mucho trabajo, simplemente haré purificación de la mente para volver a encarnar. Pero son creencias limitantes. Desde el momento en que me instalo para realizar, digamos, la acción sabiendo de que no soy el hacedor de la cosa, sino que la cosa es, ya dejo que la mente haga lo que quiera, pero yo soy yo, ¿ya? Me identifico con lo que realmente soy, la esencia, la conciencia infinita. Entonces, ¿qué va pasando en la mente? La mente, como es un niño, o va para acá o va para acá. Entonces, si la llevo hacia afuera, voy a estar siempre en el hacedor, creyendo que soy el hacedor, ¿ya? Entonces, en cambio, si me voy trabajando en el autoconocimiento hacia la conciencia de que yo realmente soy yo, ¿ya? No es algo intelectual. No es algo intelectual. Yo soy aquí ahora. Y este ahora es atemporal, no como Marcos. Marcos es temporal, pero es una noción. Marcos es una noción, simplemente un pensamiento. Porque si ustedes buscan dónde está Marcos dentro de este cuerpo, no existe. Alguien, ya mis padres o quienes sea, dijeron desde chiquitito Marcos, y me fui creyendo que soy Marcos. Pero si empezamos a buscar dónde está, en el pecho, en la cabeza, ¿dónde está Marcos? Es una noción. Entonces es una identificación con una forma y un nombre. Pero si empiezo a darme cuenta que todo esto es transitorio, porque pertenece al Bhutakaya, no existe. Pero yo sí soy. Yo estoy aquí, siempre presente. Por eso es, desde chico, yo, ¿ya? Más grande, yo, ¿ya? Cuando deje este cuerpo, yo. Entonces, cada uno de nosotros es ese yo soy yo. Entonces, pragmáticamente hablando, es re interesante cómo Vasishtha nos va explicando por diferentes medios ese proceso de autoindagación, Atma Vichara, ¿no? Es decir, y autoconocimiento. Mañana. Y quiero explicar algo también. La luz, ¿ya? Swami nos lo explica muy bien eso.
La luz no algo que es creado en el Chitakaya. La luz es esencial en el Chitakaya, es decir, Swami le da el nombre y lo explica muy bien de Atma Yoti, porque es la forma en que hoy nosotros podemos ver las cosas, inclusive con los ojos cerrados, ¿ya? Porque esa luz es la luz interior. Por eso se habla de la visión y todo el mundo habla de luz, ¿ya? Y el otro tema es, si yo pienso que necesito liberarme, estoy hablando desde el jiva, desde Marcos, desde la persona, ¿ya? Identificándome con el personaje que se quiere liberar. Pero ¿qué pasaría si pienso desde el otro lado? Yo soy libre, no tengo la atadura, porque yo soy la conciencia infinita. Entonces, ¿en qué ayuda eso? En la medida que fortalecemos y concentramos la mente en lo que realmente soy, todo lo demás, absolutamente todo lo demás va cayendo por sí solo. Claro. Om Sri Sai Ram. Claro. Qué lindo, Marco, qué lindo. Muchísimas gracias a todos. Hermosísimo. Ojalá Jorge te haya ayudado lo que dijo Marco. Yo creo que sí. Recuerdo haberlo escuchado, justo lo que dijiste, Marco, de que hay distintos universos y en uno nace primero Vishnu, en otro nace primero Brahma. Cuando vos lo dijiste, ahí clic, recordé lo que había escuchado y leído. Muchas gracias, Marco. El sábado que viene, Dios mediante, comenzamos el libro 5 sobre la disolución. Así que, Sairan. Gracias a todos, hacemos un Oni Treyanti. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Jai. Gracias. Dios. Chau, chau.